Hola, yo soy Carlos, soy el profesor de Statistics para el curso de Bioestadística para Odontología de la UB. Y antes de empezar con la primera clase os voy a explicar un poco cómo va a funcionar todo el curso. El curso está orientado a preparar toda la asignatura desde el principio. Así que si os apuntáis con tiempo, os servirá para toda la evaluación continua. Y si os apuntáis más a última hora, os servirá básicamente para preparar el examen final. El curso está formado por dos tipos de clases. Las clases grabadas en vídeo, donde os explicaré todos los temas, el programa informático y resolveremos un modelo de examen, y una clase en directo final con Google Meet, poco antes del examen, donde se resolverán las últimas dudas y el examen del último año. En las clases grabadas hay teoría y ejercicios, explicados en pizarra, todo súper adaptado a cómo lo hacéis en clase y a cómo os lo van a preguntar. Tened en cuenta que los vídeos los podéis ver en el momento que queráis, pero hay un límite de 3 visualizaciones por vídeo, ya que el curso es de uso individual. Las clases para preparar el primer parcial son gratis y están en YouTube. Para acceder al resto del curso sí que tendréis que hacer la inscripción por la web. Además, cuando os apuntéis al curso, os enviamos un dossier en PDF, con todos los apuntes pasados a ordenador, con ejercicios, con pruebas de evaluación continua, con pantallazos y con los exámenes de los últimos años. Para seguir el curso es imprescindible tener el dossier al lado, ya que los vídeos iré haciendo mención a la página y al ejercicio en el que estamos, que tendréis que ir rellenando. En el dossier lo tenéis absolutamente todo, no necesitáis nada adicional para poder sacaros la asignatura con nota. Por último, en la fecha de inicio abriremos un grupo de WhatsApp para poder seguir el curso hasta el examen, para resolver todas las dudas que tengáis, para elegir los horarios del directo o para cualquier cosa que me queráis preguntar. Y ahora sí, os dejo con la primera clase gratis del curso. Bien, pues empezamos ahora ya sí con esta primera clase del curso, vamos a la página 2 del dossier y empezamos con el bloque de bioestadística, este primer tema de introducción. Es un tema muy introductorio, el tema 1 no nos van a preguntar prácticamente nada, cosillas importantes de aquí, pues hablaremos de dos tipos de estadísticas. La estadística se puede dividir en dos ramas, la estadística descriptiva, que es la que vamos a hacer al principio, y la estadística inferencial, que es la que haréis en la segunda mitad, haremos en la segunda mitad de la asignatura. La estadística descriptiva se encarga de describir los datos, es decir, tenemos una base de datos, tenemos un montón de números ahí, necesitamos técnicas que nos ayuden a resumir toda esa información. Estadística descriptiva nos describe los datos. Tengo un montón de números, necesito resumirlos, tablas, gráficos, algo que me ayude a entenderlo, estadística descriptiva. En cambio, la estadística inferencial se basará en la idea de que nosotros tendremos una muestra, intentaremos extrapolar los resultados de nuestra muestra a la población general. Estadística inferencial. Como a partir de unos pocos datos de una muestra intentaremos entender toda la población. Lo veremos en la segunda mitad de la asignatura. Para entender la estadística inferencial tenemos que entender que tenemos toda una población que nos interesa conocer. Por ejemplo, yo quiero conocer a todos los estudiantes de odontología de la UB, por ejemplo, esa es mi población de estudio. Yo no puedo coger a toda la población, no tendremos recursos para acceder a todo el mundo, así que cogeremos una pequeña muestra representativa, ¿no? Pues nos vamos a la salida de clase y les hacemos unas preguntas a la gente que va saliendo y cogemos una muestra, imaginaos que es al azar, ¿sí? Así que tendremos una muestra que nos servirá para entender toda la población. Entonces, los alumnos de odontología, pues a lo mejor consigo coger a 20 que me contesta la encuesta, esa sería mi muestra. Y dentro de la muestra tendríamos los individuos, ¿no? ¿Sí? Los individuos, cada uno de los miembros. Pues tenemos individuo, elemento definido de la característica, ¿no? Por ejemplo, un alumno de la clase, una muestra, ¿no? Por ejemplo, 20 alumnos cogidos al azar, y la población es lo que nos interesa estudiar, ¿vale? Esto es sobre todo para la parte de estadística inferencial, que con una muestra intentaremos entender la población. Más cuestiones. Luego tenemos las variables. En estadística trabajamos con variables. ¿Qué es una variable? Una variable es cualquier característica que puede variar entre las diferentes observaciones. ¿Sí? Por ejemplo, una variable sería, si cogemos alumnos, ¿qué cosas varían entre los alumnos? Pues el sexo, podríamos decir, chico o chica, o podríamos decir el número de asignaturas que se han matriculado este semestre, si se han matriculado de 2, de 3, de 4, de 5, ¿no? La altura del alumno, el peso del alumno, ¿no? Si han elegido evaluación única o evaluación continuada, ¿no? Todo eso serían cosas que cada alumno podría tener diferente del siguiente, así que todo aquello que pueda variar son variables, y es lo que nos interesa en estadística. La estadística estudia la variabilidad, ¿sí?
estudiamos las variables. Y tenemos que tener claros los tipos de variables. Podemos hablar de variables de tipo cualitativas o categóricas, cualitativas, y variables de tipo cuantitativas. Las variables cualitativas son cualidades, ¿sí? Mientras que las cuantitativas o numéricas son números, ¿sí? Por ejemplo, el color del pelo sería una cualitativa, ¿no? Son categorías. En cambio, si hablamos de la altura que tiene el alumno, pues sería una cuantitativa, ¿no? Porque son números. Dentro de las cualitativas hablamos de nominales y de ordinales. Una cualitativa nominal, cualitativa o categórica nominal, quiere decir que son categorías que no tienen orden, nominales. Mientras que ordinales, pues sí tienen orden, ¿no? Por ejemplo, si digo el sexo, chico-chica, debo decir chico-chica, que chica-chico, ¿no? Son dos categorías que no están ordenadas, ¿no? En cambio, si decimos nivel económico de la familia del alumno, como nivel económico bajo, medio o alto, esas son categorías que sí están ordenadas, ¿no? Pues sería una variable cualitativa ordinal. Y luego, si hablamos de variables cuantitativas o numéricas, son variables que toman números como resultados, como valores de la variable. Y podemos hablar de cuantitativas discretas y continuas. Una variable cuantitativa discreta será una variable que toma números pero discretos, es decir, con saltos entre los valores, ¿sí? Que no es un continuo, hay saltos. En cambio, una variable continua sería todo un continuo infinito de valores. Por ejemplo, si hablamos del número de asignaturas matriculadas del alumno, o no te has matriculado de ninguna, o de una, o de dos, o de tres, o de cuatro, pero no te puedes matricular de 2,25, ¿no? Así que hay saltos entre los posibles resultados de la variable. En cambio, si hablamos de la altura del alumno, la altura es una variable continua. No hay ningún salto de medir 1,70 a medir 1,71, ¿no? Es todo un continuo de valores con todos los decimales que queramos asignarle, ¿sí? Así que variables discretas, si hay saltos entre los valores, por ejemplo, solo números enteros o números que van de 10 en 10, y variables continuas, serán variables que no hay ningún salto, que hay infinitos decimales entre medios, que es todo un continuo. Venga, pues esto es lo más importante de la introducción del tema 1, que tengáis claro qué es la estadística y los diferentes tipos de variables. Porque la estadística es distinta en función de las variables, de cómo son las variables. Así que es importante que entendamos primero cómo son las variables, porque en función de eso haremos un análisis o haremos otro. Venga, entonces vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con la estadística descriptiva. Venga, tema 2. Empezamos con estadística descriptiva. Vamos a hablar de estadística descriptiva que puede ser de dos tipos: unidimensional o bidimensional. ¿Sí? Podemos hablar de unidimensional o bidimensional. Lo tenemos como unidimensional. Unidimensional quiere decir que trabajaremos con una sola variable, porque podríamos trabajar con dos variables a la vez también. Venga, de estadística descriptiva de unidimensional. Hemos dicho que es estadística, es el estudio de los datos, ¿no? El estudio de la variabilidad y de los datos. Descriptiva, que quiere decir que vamos a tener que resumir los datos. El objetivo es describir los datos que tenemos para entenderlos mejor, ¿no? Y unidimensional de una variable. Vamos a ver técnicas para que cuando tenga una variable la pueda resumir de forma que sea comprensible, ¿sí? Así que lo primero que podemos hacer es la tabulación. Lo que os decía, si tenemos un Excel con todo de números, yo no voy a entender qué está pasando ahí, ¿no? Así que os dicen, por ejemplo, clase a la que va el alumno. El primer alumno resulta que va a la clase B, el segundo a la clase A, el tercero a la C, a la A, a la B, a la C, ¿no? Tenemos un listado que puede ser de decenas de letras. Eso no lo vamos a entender, no vamos a entender qué está pasando ahí. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Tabular los datos.
Para tabularlos vamos a representar la xy, que sería los valores de la variable. Los valores de la variable en este caso hay clase A, clase B y clase C. Pues ponemos aquí los diferentes valores. Esto pueden ser números también, 0, 1, 2, ¿sí? O incluso intervalos, de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, ¿sí? Ponemos los valores de la variable y luego vamos a tener estas dos cosas que tenéis aquí en la página 2, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Frecuencia absoluta la representaremos como una n sub i y la frecuencia relativa como una f sub i. La frecuencia absoluta es el conteo de cuántas veces nos está apareciendo esa categoría, ese valor. Por ejemplo, la categoría A, ¿cuántas veces está apareciendo aquí? Tengo B, B, A, C, ¿no? Bueno, tenéis aquí el listado. Sería 2 veces, ¿no? En el ejemplo del dossier, habrían 2 casos en los que está apareciendo la categoría A. Después la B nos aparece aquí 6 veces, ¿no? Y la C nos aparece otras 2 veces. Pues ya tenemos las frecuencias absolutas, número de veces que se repite un determinado valor. Y puede ser individual o puede ser acumulado. Acumulado sería n mayúscula sub i. Así que sería 2, 2 más 6, 8, 8 más 2, 10. El acumulado es contando aquella categoría y todas las anteriores. Es decir, ¿cuánta gente es de la clase A? 2. ¿Cuánta gente es de la clase B? 6. ¿Cuánta gente es de la clase C? 2. ¿Y cuánta gente es de la clase A o menos? No hay ninguna categoría anterior, así que 2. ¿Cuánta gente es de la clase B o menos? 8. ¿Cuánta gente es de la clase C o menos? 2, 6 y 2, ¿no? ¿Sí? Esto sería como una suma en zigzag. Lo primero siempre es igual, acumulado y sin acumular, y luego es 2 más 6 son 8, más 2 son 10, ¿no? Fijaros que siempre el total de las frecuencias absolutas tiene que coincidir con el último valor acumulado, ¿sí? Esto nos tiene que coincidir. Bien, esto solo tiene sentido si las categorías de la variable que estamos estudiando tienen orden, solo si tienen orden. Aquí, por ejemplo, pues sería clase A, B y C, imaginaos que tienen un orden, que son pues, la primera clase, la segunda, tercera, yo que sé, por nivel o por lo que sea, ¿sí? Si no tuvieran orden, no tendría sentido acumular los valores, ¿sí? Si fuera tres clases que no tuvieran ningún orden, realmente no tendría sentido acumular, ¿no? Si hablo decíamos antes, el sexo. Chico, chica, tiene sentido hablar de chicos o menos, chicas o menos, eso no tiene ningún sentido porque no tiene orden. Así que los valores acumulados solo tienen sentido para variables o cualitativas ordinales, es decir, con orden, o numéricas. Numéricas sí, porque siempre tienen orden. Bien, luego tenemos la frecuencia relativa. Frecuencia relativa es la proporción que nos representa aquella categoría. Es decir, la categoría A nos ha aparecido 2 veces. ¿De cuántas? De 10, ¿no? En nuestro listado, ¿sí? Nos ha aparecido... A ver, esto no quiero confundiros, ¿eh? El ejemplo es el que tenéis aquí. El ejemplo es B, A, C... ¿Sí? Frecuencia relativa, por tanto, son 2 casos de 10. 2 casos de 10, es decir, son 0,2, ¿no? 6 de 10 ha salido un 0,6 de la categoría B y un 0,2 de la C, ¿no? Esto si lo multiplicamos por 100 son porcentajes. 20% de alumnos son de la clase A, el 60% son de la clase B, el 20% son de la clase C. Lo sumo todo y nos tiene que dar 1, ¿no? Nos tiene que dar el 100%, el 1 en tanto por 1. Y las frecuencias relativas también las podemos acumular. F mayúscula sub i. ¿Sí? F mayúscula sub i. Sería 0,2 más 0,6, 0,8 más 0,2 sería 1. ¿Sí? 0,2, 0,8 y 1, ¿no? Acumulamos. ¿Cuántos son de la clase A o menos? El 20%. ¿Cuántos son de la clase B o menos? El 80%. Tomas esto. ¿Cuántos son de la clase C o menos? El 100%. ¿Sí? Igual que antes. Esto es igual a esto, más esto igual a esto, más esto igual a esto, ¿no? Podemos hacer aquella suma en zigzag. Venga, perfecto. Seguimos. Página siguiente, empezamos con las representaciones gráficas.
Hemos visto que esto los datos los podemos tabular. Aquí era un ejemplo cualitativo, pero esto podría haber sido 0, 1 y 2. Número de hermanos que tiene cada alumno. 0, 1, 2 hermanos, por ejemplo, ¿no? O podría haber sido nota del examen. Y habría sido pues de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, ¿no? Podríamos haber hecho intervalos. Si la variable tiene muchos valores, es continua, entonces se trabaja con intervalos, ¿sí? Así que, bueno, que tengáis en cuenta que hemos hecho un pequeño ejemplo de categorías, ¿no? Una variable categórica o cualitativa, pero podría ser una variable numérica o cuantitativa, que podría ser discreta o podría ser continua, pero agrupada en intervalos. Es lo mismo, ¿sí? Venga, representaciones gráficas. ¿Qué representaciones vamos a tener? Pues la primera representación que tenemos sería el diagrama de sectores. Diagrama de sectores, pues es el típico pastel, ¿no? Que lo repartimos proporcionalmente a las diferentes categorías, ¿no? Por ejemplo, aquí la categoría A, ¿cuántos eran? Era el 20%. Pues le doy el 20% del pastel a la categoría. La B era el 60%, pues le doy el 60% del pastel a la B. Y luego la C, ¿no? Seguro que habéis visto muchas veces los diagramas de sectores, ¿no? Nos da un pastel. Aquí tenéis evaluación continuada, evaluación única, ¿no? Cómo se reparte. Esto se puede poner aquí con porcentajes. Bueno, nos sirve para ver básicamente esto. Es una forma de representar la frecuencia relativa de una forma visual, ¿sí? Nos dice las proporciones que han aparecido, ¿sí? Diagrama de sectores. Luego tenemos el diagrama de barras. El diagrama de barras es una forma de representar más bien esto, las frecuencias absolutas. Es decir, vamos a colocar aquí las diferentes categorías, A, B y C, y vamos a decir aquí 2, 4, 6. Pues de A tengo 2, de B tengo 6, de C tengo 2. Pues ya tengo el gráfico que me representa esta tabla de valores. Diagrama de sectores, diagrama de barras, ¿no? Esto es para representar frecuencias relativas y esto es para representar frecuencias absolutas, ¿no? Pero son dos gráficos muy sencillos de interpretar que nos dicen por lo mismo que la tabla. Más cosas. Luego podemos hablar también de un boxplot. Un boxplot o diagrama de la caja es una forma de representar 5 valores de una serie de números. Este gráfico es solo ya para variables numéricas, ¿sí? Por ejemplo, las notas de un examen. Entonces, en el boxplot vamos a representar 5 valores. Imaginaos que esto es el examen. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Entonces, vamos a representar una línea que nos representa el valor mínimo, el valor más bajo. Luego, otra que sería el valor más alto. Y luego, los 3 cuartiles. Los 3 cuartiles son, lo veremos después cuando hagamos los indicadores de posición, los 3 cuartiles son aquellos 3 valores que nos dividen la distribución en 4 partes iguales, ¿sí? Así que una vez hemos marcado el mínimo de la distribución, el máximo de la distribución y el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, que el cuartil 2 es la mediana, entonces ya tenemos hecho el diagrama de la caja, ¿sí? Se representa así, en Jamovi sale sin las puntitas al final, ¿sí? Pero nos representa eso. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos la distribución dividida en 4 partes del 25%. Así que si yo tengo este boxplot del examen de bioestadística, ¿cómo lo interpreto? Pues que la nota más baja ha sido un 1, que la nota más alta ha sido un 9, y que tengo un 25% de la gente que está entre el 1 y el 3, un 25% que está entre el 3 y el 5. Es decir, que la mitad de la gente tiene menos de un 5, la mitad de la gente ha suspendido. Luego hay un 25% entre el 5 y el 7. Y finalmente hay un 25% entre el 7 y el 9. ¿Sí? Nos sirve para hacernos una idea sobre la distribución de una variable numérica, ¿no? Yo veo esto y digo, bueno, es un examen bastante equilibrado, parece que ha suspendido la mitad de la gente, ha aprobado la mitad de la gente, ¿no? Ha sido bastante simétrico, ¿sí? La nota más alta ha sido un 9 y la más baja ha sido un 1, así que está bastante centrado en el 5, ¿no? Igualmente repartido
pues para arriba y para abajo, ¿eh? Aquí os pongo un ejemplo distinto de este, ¿eh? Así es como sale en Jamovi. ¿Qué veríamos en el ejemplo del dossier? Pues que la nota más baja es un 2, la más alta es un 10, que tengo un 4 de cuartil 1, que hay un 25% de gente entre un 2 y un 4, un 25% entre un 4 y un 5, un 25% entre un 5 y un 7 y un 25% entre un 7 y un 10, ¿no? Eso es lo que nos indicaría el gráfico de aquí. Bien, y luego por último tenemos el histograma. El histograma es un gráfico. El histograma es un gráfico que nos permite representar una variable también cuantitativa con intervalos, ¿no? Antes hemos dicho que las notas del examen las podíamos haber expresado en intervalos, ¿no? Pues si quiero trabajar con intervalos, la opción principal es el histograma. Yo dibujo los diferentes cortes del intervalo, de los intervalos, ¿no? De 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10, y a partir de ahí represento la altura, nos representa las veces que ha aparecido aquello, ¿no? Pues aquí vemos que ahí el que más ha aparecido son notas entre un 4 y un 6, ¿no? Entre un 2 y un 4, ¿sí? Si las barras fueran iguales, de igual amplitud, entonces la altura sería equivalente a la frecuencia absoluta, ¿sí? Pero es lo que se llama, pero las barras pueden ser de tamaños diferentes, así que, bueno, fijaros cómo nos sale, pone density, densidad, donde no nos pone el eje Y en el resultado ordenador. No pasa nada, sencillamente lo interpretamos así. Lo que hay más gente es en este intervalo, ¿sí? Donde hay menos gente parece que es de 0 a 2, ¿no? Y de 8 a 10, y luego aquí está más repartido, parece bastante simétrico, etc. Aquí tenéis un ejemplo de la asistencia a clase, ¿no? Pues está dividido en intervalos, parece de 2 en 2, ¿no? Pues de 0 a 2 clases, de 2 a 4 clases, de 4 a 6 clases, ¿no? ¿Cuánta gente hay? Pues parece que el intervalo más repetido es gente que ha ido, parece, no sé, entre 6 y 8, ¿no? Parece que es, ¿vale? O entre 4 y 6, 6 y 8. Bueno, no sé, lo ha dividido aquí. El programa lo divide muchas veces en función de lo que cree más adecuado, de lo que tiene programado para que sea más adecuado, pero vemos que esa barra sería la más alta, ¿no? Pero bueno, todas las asistencias a clase parecen bastante equilibradas, menos algún intervalo que casi no han habido casos, ¿no? Pero nos está diciendo, pues, cuánta gente va de 0 a 2 clases, de 2 a 4 clases, de 4 a 6 clases, ¿sí? Venga, más cosas. Luego tenemos las medidas de tendencia central. Vale, vamos a empezar ya con los indicadores descriptivos. Bueno, lo primero hemos dicho que podemos hacer para describir unos datos es poner los datos en una tabla de frecuencias y luego, para hacerlo más bonito, lo podemos poner en un gráfico, que a veces es más intuitivo, ¿no? Los gráficos al final lo que nos dicen es más o menos lo mismo que la tabla, pero es algo más visual, ¿no? Venga, entonces, vamos a empezar ya con las diferentes medidas. Medidas que podemos utilizar para describir unos datos. Venga, las primeras medidas son las medidas de tendencia central, es decir, aquí medidas de síntesis, medidas de resumen, de síntesis. Entonces las primeras que tenemos son las medidas de tendencia central. ¿De qué nos sirven las medidas de tendencia central? Pues sirven para intentar identificar el centro de los datos. ¿Dónde está el centro? ¿Dónde está el punto central de los datos, ¿no? Y para eso podemos hacer varias cosas. Podemos calcular la media aritmética, podemos calcular la mediana y podemos calcular la moda. Son los tres principales indicadores de tendencia central. Por ejemplo, tenéis en un semestre, habéis sacado un 4 en una asignatura, un 7 en otra, un 9, un 5 y un 1. ¿Sí? Hemos sacado estas notas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el punto central? ¿Qué nota nos pondrán de todo el semestre? Si tenemos todas estas notas de las diferentes asignaturas, ¿qué nota creo que he sacado en global de todo el semestre? Pues tenemos que buscar un punto central, ¿no? El primero, el más habitual, es la media aritmética, que es sumar todos los valores y dividirlo entre el número de valores. Por ejemplo, aquí sería pues 4 más 7 más 9 más 5 más 1
¿Sí? Que eso sería en este caso de los 10, 15 y 13, 28 y entre 5, ¿no? Bueno, vamos a calcularlo. Si hacemos el cálculo, 28 entre 5 sería un 5,6, ¿no? Pues nos quedaría una nota media de 5,6, ¿no? Media aritmética, típica media, hemos hecho 1000 veces una media en la vida, sumarlo todo, dividirlo entre el total. Si lo tengo en una tabla de frecuencias, sería ir cogiendo cuántas veces ha aparecido cada categoría, cada valor, cada número, multiplicado por el número, ¿no? 0 multiplicado por 10 veces que ha aparecido, más 1 multiplicado por 5 veces que ha aparecido. Pero en resumen sería lo mismo, sumar todos los números y dividirlo entre el total. Lo siguiente que podemos hacer es encontrar la mediana. La mediana sería el valor que estaría justo en el medio de la serie ordenada. ¿Qué valor está justo en medio de toda la serie? Pero el medio no es este, el medio de la serie ordenada. Así que lo que deberíamos hacer sería hacer 1, 4, 5, 7 y 9. Ordenarlos y decir, ¿dónde está el medio? Aquí. Pues esto es la mediana. ¿Sí? Así que la mediana es el valor que está justo en el medio de la serie ordenada. Tenéis una fórmula, pero no es para la mediana, es para la posición de la mediana. La posición de la mediana la encontramos siempre con n más 1 entre 2. Por ejemplo, aquí sería 5 números, más 1, 6, 6 entre 2. 6 entre 2 son 3, ¿no? Así que la posición donde está la mediana es la posición 3. 1, 2 y 3. La mediana es 5, ¿sí? Esto no nos da la mediana, ¿eh? Nos da la posición. Si tengo muchos números, a veces mirarlo a ojo es un poco complicado. Si tengo muchos números, la serie es muy larga, puedo hacer esto, n más 1 entre 2, y me dará la posición donde encontrar la mediana. Ordeno los números y cojo el valor de esa posición. Pero ojo que aquí, que 6 más 1 entre 2 es 3, la mediana no es 3, ¿eh? Está en la posición 3, 1, 2 y 3. La mediana es 5, ¿eh? La mediana es 5. Bien, si tengo unos números impares, el número central es la mediana, muy sencillo. ¿Qué pasa si tengo números pares? Si hubiera tenido un 10, por ejemplo, ¿no? ¿Ahora qué hubiera ocurrido? Pues que el 5 ahora no está en el medio, el 7 tampoco, ¿no? El medio estaría aquí, entre el 5 y el 7. Así que haríamos sencillamente un promedio de los dos. La media de 5 y 7 sería 6. En este caso la mediana sería igual a 6. ¿Sí? Así que en caso de números pares hacemos el promedio, la media, de los dos valores centrales para localizar a la mediana. Y finalmente tenemos la moda. La moda es el número que más se repite, el que más aparece. Los números más repetidos suelen ser los más centrales. Por eso se considera una medida de tendencia central. Si tengo un listado como este, aquí ¿cuál es la moda? Aquí no hay moda, no hay ninguno que se repita más que los demás. Pero si tuviéramos aquí otro 4, pues entonces la moda ¿cuál sería? La moda sería el 4, ¿no? La moda entonces sería 4, el número más repetido. O el que tiene, si lo tengo los datos en una tabla, el número que se repite más es el número que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿no? La moda de antes era la categoría B, que es la que más ha aparecido, ¿no? Pues aquí la moda sería el 4, que sería el que más ha aparecido, ¿no? Venga, muy bien. Pues tenemos la media aritmética, medias de tendencia central, la media aritmética, la mediana y la moda. Media aritmética, mediana y moda, ¿sí? Vale. Después, indicadores de posición o cuantiles. Indicadores de posición. Venga, ¿para qué nos sirven los indicadores de posición? Nos van a servir para poder posicionar datos respecto a todos los datos que tenemos, a todo el grupo. Nos sirven para posicionar datos. Por ejemplo, si tenemos un 1, un 7, un 9, un 5, un 2, un 8 y un 10, si tenemos estos datos, lo que podemos hacer es, para buscar indicadores de posición, lo primero que tendríamos que hacer es ordenar los datos. 1, 2, 5, 7, 8, 9 y 10, ¿no?
Primero ordenamos los datos. El primer indicador de posición ya lo hemos visto, es la mediana. La mediana hemos dicho que era el valor que estaba justo en el medio de la serie ordenada, ¿no? Pues aquí la mediana es sencillamente 7, ¿no? ¿Por qué decimos que es un indicador de posición? Porque era un indicador de tendencia central, ¿no? Pero también es un indicador de posición. ¿Por qué? Porque la mediana me divide en la mitad inferior y la mitad superior. Así que si yo he sacado más de un 7 y el 7 es la mediana, si yo he sacado más de un 7 y 7 es la mediana, ¿qué quiere decir? Que estoy en la mitad mejor de la clase, estoy en la mitad superior, me estoy posicionando respecto al grupo. ¿Qué saca un 5? Estoy en la mitad peor de la clase. Así que la mediana nos sirve para posicionar datos, pero es poco precisa, solo me divide en mitad y mitad. Así que lo que podríamos hacer es dividir no en 2 partes, sino en 4 partes iguales. Y esos son los cuartiles, que los hemos visto antes en el boxplot. Los 3 cuartiles son aquellos 3 cortes que nos dividen en 4 partes iguales que se quedan con el 25% de los datos. Así que, a partir de aquí, si el cuartil 1 ha sido un 2, cuartil 2 un 7, cuartil 3 un 9, ¿no? Si yo he sacado un 9,5 en el examen, ¿qué puedo decir de mi nota? Mi nota está por encima del cuartil 3, estoy en el 25% mejor de la clase. ¿Que estoy he sacado un 5? Pues sé que estoy en este tramo de aquí, entre la mitad peor y el 25% peor, ¿sí? Así que me puedo posicionar aquí, ¿sí? Los indicadores de posición nos permiten, por tanto, posicionarnos. Pero estamos en estadística descriptiva. ¿Por qué hemos incluido esto en estadística descriptiva? Pues porque los indicadores de posición también describen. Si yo tengo que los cuartiles han sido 1, 7, 9, veo que están tirados para arriba, en general ha ido bien el examen. ¿Qué ocurriría si os digo que los cuartiles han sido 2, o 3, 4 y 5? ¿Qué querría decir esto? Querría decir que el 25% de la clase ha sacado menos un 3, el 25% entre un 3 y un 5, el 25% entre un 4 y un 5 y el 25% más de un 5. Es decir, el 75% de la clase ha suspendido y solo el 25% de la clase ha aprobado. Fijaros que con estos 3 números, si yo os digo qué tal ha ido el examen, ¿qué pensaréis del examen? Que el examen ha ido fatal, ¿no? Ha sido una masacre total. Están suspendiendo el 75% de la gente y solo está aprobando el 25%, ¿sí? Así que nos encontramos con que los cuartiles nos permiten, todos los indicadores de posición nos permiten describir los datos. Además de servirnos para posicionar datos nuevos, también nos sirven para describir todos los datos, ¿sí? Cuartiles. Más cosas. Luego podríamos hablar de deciles. El decil 1, el decil 2, el decil 3, el decil 4, el decil 5, hasta el decil 9. Son los 9 cortes que nos dividen en 10 partes iguales. 10 partes con el 10% aquí, el 10% aquí, el 10% aquí, ¿no? Si nos dicen que mi nota equivale a un decil 9, pues quiere decir que dejo el 90% por debajo y dejo el 10% por encima, ¿no? Un decil 9 es muy buena nota, ¿sí? O al menos respecto al grupo. Bien, esos son los deciles. Y luego podríamos hablar de los centiles o percentiles. Los percentiles son cuando dividimos en 100 partes iguales. Son los 99 cortes que nos dividen en 100 partes iguales. Hay que tener en cuenta que los percentiles son los más útiles al final para posicionarnos, aunque no son tan útiles para describir unos datos, porque son 99 números, ¿sí? Pero si yo tengo los percentiles y veo que mi nota ha equivalido en percentil 72, ¿eso cómo lo interpreto? Pues que dejo el 72% de la clase por debajo y solo me quedaría un 28% de la clase por encima, ¿no? Nos permite posicionarnos muy fácil y de forma muy precisa. Los percentiles son los mejores a la hora de posicionarnos de forma exacta, ¿sí? Pero a la hora de describir son más prácticos los cuartiles, que solo con 3 números entendemos cómo ha sido la distribución de la clase, incluso los deciles, ¿no? Otra cosa importante que os van a preguntar son las equivalencias. Los diferentes indicadores de posición son equivalentes. La mediana siempre es igual que el cuartil 2. Lo mismo dividir en 2 partes y coger una, que dividir en 4 partes y coger 2.
mediana igual que cuartil 2, igual que decil 5, igual que percentil 50. ¿Sí? Todo esto es lo mismo. O el cuartil 1 equivale al percentil 25, o el cuartil 3 al percentil 75, ¿no? Porque nos deja el 75 puntos por debajo. Así que acordaros de las equivalencias. Más cosillas, página 4. Venga, ya hemos visto por tanto los indicadores de posición, que hemos dicho que de indicadores de posición pues tendríamos la mediana, los cuartiles, los deciles y los centiles o percentiles. Bien, y luego por último tenemos las medidas de dispersión. Medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? La dispersión se refiere a si los datos que tenemos están muy alejados entre ellos, es decir, muy dispersos, o si están muy juntos entre ellos, es decir, muy concentrados. Vamos a verlo con un ejemplo que se verá rápidamente. Imaginaos que tenemos dos series de datos, 4, 4, 5, 6, 6, esta es una serie, y otra serie es 1, 3, 5, 7, 9, esta es otra serie. Si tenemos esto, ¿cuál de las dos series diríais que es más dispersa, más repartida, más difusa? ¿La primera o la segunda? ¿En cuál los números están más alejados entre ellos? Claramente en la segunda. Pues eso es lo que vamos a intentar captar con las medidas de dispersión, captar cómo los números están alejados entre ellos o alejados respecto a la media. ¿Sí? Así que distribución poco dispersa, distribución muy dispersa. Y tenemos una serie de indicadores que nos describen esa cualidad, ¿no? El primer indicador es la varianza. Si yo quiero ver cómo se alejan los números del centro, ¿qué tiene sentido hacer? Pues mirar en cuánto se aleja cada número de la media aritmética, que sería el centro. ¿Sí? Así que yo puedo coger cada número y restárselo a la media, ¿no? Por ejemplo, el 1 en cuánto se aleja, aquí la media aritmética sería 5, ¿no? Así que el 1 en cuánto se aleja del 5, en menos 4. 3 menos 5, menos 2. Menos 4, menos 2. 5 del 5, 0. Esto más 2, esto más 4. Una vez tengo lo que se alejan los números de la media, entonces lo que podría hacer es una media, un promedio. Podemos hacer un promedio. Vamos a hacer una media aritmética de todo esto. Lo sumo y lo divido entre n. Pero eso tendría un problema, y es que las diferencias pueden ser negativas y positivas. ¿Qué pasa si sumo todas las diferencias de los números a la media? Pues que algunas son negativas y otras son positivas, así que se anulan, serían 0 en este caso. Si es una distribución simétrica serían 0. Así que esto me daría una varianza de 0. No puedo hacer esto porque hay negativos y positivos. ¿Qué se hace en matemáticas para evitar los positivos o los negativos? El valor absoluto o elevar al cuadrado, porque algo al cuadrado siempre elimina los negativos y los positivos. Así que al final la fórmula que nos quedará será esta. Vamos a coger cada valor y le vamos a restar a la media y lo vamos a elevar al cuadrado para que le quitemos el negativo a los valores negativos. Y luego hacemos un promedio. Así que la varianza es el promedio de la distancia de los valores a la media al cuadrado. Es el promedio de la distancia de los valores a la media al cuadrado. Si yo quiero hacerlo aquí, ¿qué haríamos? Sería 1 menos 5 al cuadrado más 3 menos 5 al cuadrado más, ¿no? Iríamos haciendo esto para los 5 números y dividido entre n. Tengo 5 números, pues entre 5, ¿no? Si hacemos este cálculo, esto sería más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado por 2, 8. Sería una varianza de 8 en este ejemplo, ¿no? ¿8 qué? 8, si estamos hablando de puntos de examen, sería 8 puntos de examen al cuadrado, porque está al cuadrado, ¿sí? Así que la media esta es un lío. Me está hablando de una medida cuadrática, me dice la distancia cuadrática de los números a la media. Os lo explico un poco para que veáis un poco por dónde van los tiros, pero no os preocupéis, tampoco os lo van a pedir que lo defináis, la varianza, pero sí que sepáis que la varianza es muy poco interpretable. 8 puntos al cuadrado, ¿qué quiere decir? Pues que los números se alejan de la media al cuadrado y de media en 8 puntos. La distancia cuadrática media es de 8 puntos.
Claro, pero está al cuadrado, eso es mucho o poco, 8 puntos parece mucho, pero si está al cuadrado es un lío, ¿no? Esta medida no la podemos interpretar bien, porque es una medida cuadrática. Así que para evitar eso tenemos la desviación típica, que es coger la varianza y le hacemos la raíz. Así conseguimos quitarle el cuadrado. Así que en este caso haríamos la raíz de 8, ¿no? Si hacemos la raíz de 8 nos daría 2,8. Bien, el 2,8 sí que es más interpretable. Primero ya son puntos de examen, ya no son puntos al cuadrado. Y luego el 2,8 ¿qué nos está indicando? Pues que la distancia de los números a la media, es de media en 2,8 puntos. Algunos se alejan más, 4 puntos, otros se alejan menos, 2 puntos, otros 0, pero de media se nos alejan en 2,8 puntos. Así que la desviación típica la podemos definir como la distancia media de los números a la media de la serie. La distancia de los números a la media. ¿Sí? Venga, pues la desviación típica. De todas maneras nos da 2,8. ¿Y 2,8 es mucho o es poco? Pues 2,8 es un poco también difícil de interpretar. 2,8 es mucho, pues depende del examen. Si es un examen sobre 10, pues parece, no sé, normal. Pero si es un examen sobre 100, de 0 a 100, 2,8 puntos es muy poco en una escala de 0 a 100. Así que 2,8 podría ser muy poco, ¿sí? O si el examen era solo sobre 3 puntos, 2,8 es muchísimo, ¿sí? Así que, como esta medida depende de la escala en la que esté medido, esta medida puede ser muy grande o muy pequeño en función de la escala, y a veces no conocemos bien la escala. Así que esta medida es un lío, porque está al cuadrado, le quitamos al cuadrado y conseguimos la desviación típica, pero la desviación típica, 2,8 mucho o poco, es un poco confuso, por tanto tampoco nos acaba de servir para poder valorar si hay mucha dispersión o poca. Para eso tenemos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es coger la desviación típica y ponerla en relación a la media, la proporción que nos representa la desviación típica respecto a la media. Y luego lo podemos multiplicar por 100 para que nos dé un porcentaje, ¿sí? Así que sería hacer 2,8 de desviación típica entre la media de 5 y por 100, ¿no? 2,8 entre 5 y por 100, pues nos daría un 56%. Vale, esto es un valor que irá aproximadamente en una serie que no sea muy rara, de 0 a 100, no siempre, puede superar 100 y puede ser incluso negativo, pero lo podemos interpretar en una serie normal que irá más o menos de 0 a 100, así que 56% diríamos que es una dispersión media o media alta, ¿sí? Que nos da un 5% de coeficiente de variación, dispersión muy baja, que nos da un 90%, dispersión muy alta. Así que la mejor medida para poder interpretar la dispersión siempre es el coeficiente de variación, ¿sí? Así que si os dicen ¿qué medida es más dispersa? No cojáis esto, tampoco cojáis esto. Coger siempre esto, porque las unidades podrían ser muy distintas. Imaginaros que hablamos de los salarios de los trabajadores, ¿no? Y que la media de los salarios es de 1.500 euros. Salarios al mes. Y que resulta que la desviación típica es de 50 euros. Y yo os pregunto, ¿qué es más disperso? ¿Los salarios de esta empresa o las notas de este examen? Es muy difícil de comparar. ¿Yo puedo coger esto y compararlo con esto? No. 2,8 puntos de un examen lo puedo comparar con 50 euros de salario mensual. No me sirve para compararlo. Son unidades distintas. Yo no puedo comparar patatas con tomates, ¿no? No podemos comparar cosas que sean distintas. Así que para poder comparar algo lo tengo que pasar a la misma escala. En este caso, pasarlo a la misma escala sería pasarlo a un porcentaje, pasarlo al coeficiente de variación. Así que si calculo el coeficiente de variación es la desviación típica entre la media y por 100, y fijaros que nos sale un 3,3%. Ahora sí que puedo valorarlo bien. Yo no puedo decir que porque esto es 50 y esto es 2,8, esto es más disperso. Lo que sí puedo decir es que comparando el coeficiente de variación es mucho más dispersa esta medida, las notas del examen, que esta medida, que son los salarios de la empresa mensual. ¿Sí? Fijaros que los salarios son muy poco dispersos. Si el salario medio es 1.500 euros y la diferencia media es de solo 50 euros, es que los salarios están todos muy pegados al 1.500, ¿no? Era muy poco dispersa esta serie.
¿sí? Aunque esto era alto, pero es que eso dependía de la escala de medida, decíamos. ¿Sí? Así que es un poquito lío. La varianza no nos sirve directamente, pero la necesitamos para hacer esto. La desviación típica ya se puede interpretar un poquito mejor, pero tampoco nos dice si es mucho o poco. La mejor medida, siempre coeficiente de variación, que nos hablará de dispersión relativa. Dispersión relativa. ¿Sí? Y luego tenemos un par de medidas más. Tenemos el rango y el rango intercuartílico. El rango sencillamente es la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo. Valor máximo menos el valor mínimo. ¿Sí? ¿Cuál ha sido el valor más alto aquí en esta serie? Estamos trabajando con esta, ¿eh? Pues el valor más alto ha sido 9, el más bajo 1, pues el rango es de 8. ¿El rango qué nos indica, por tanto? Nos indica la distancia que hay entre el valor más bajo y el más alto. Nos dice en qué distancia se encuentran todos los datos. Si la distancia es muy grande, es que es muy dispersa. Si los números están todos muy cerca, es que es muy concentrada. Así que el rango nos indica la distancia entre el valor más alto y el valor más bajo, ¿sí? Y es una medida muy sencilla, solo es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Pero nos encontramos con el mismo problema, que estos son puntos de examen. ¿Yo puedo compararlo con otra serie de datos que no hable de puntos de examen? No, yo no puedo compararlo con euros, por ejemplo, ¿no? Así que eso es una medida absoluta, que tiene unidad. Siempre que tengamos unidad, diremos que es una medida absoluta. Pero a veces nos puede interesar más hablar de medidas relativas. La única medida relativa que tenemos es el coeficiente de variación, ¿vale? Por tanto, el rango es otra medida muy sencilla que nos habla de dispersión, pero de una forma absoluta, así que también es un poco difícil interpretar en términos de mucho o poco. Y finalmente tenemos el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. La diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 sería, en este caso, vamos a suponer que los cuartiles están aquí. Calcular los cuartiles es un poco complicado a veces, así que no os lo van a pedir. Solo tenéis que saberlos interpretar, pero no tendréis que calcular los cuartiles, no os preocupéis. Solo tenéis que saberlos interpretar. Así que si el cuartil 1 es un 3 y el cuartil 3 es un 7, pues la diferencia entre los cuartiles son 4 puntos. ¿Sí? Así que estaríamos hablando de que la distancia en el 50% central, ¿no? Entre el cuartil 1 y el cuartil 3, recordad que aquí tenemos el 50% central, pues el rango del 50% central es el rango intercuartílico, son 4 puntos. Hay 4 puntos de diferencia entre el valor más bajo y el más alto del 50% central, es decir, la distancia entre cuartil 1 y cuartil 3, la diferencia del cuartil 3 menos cuartil 1. ¿Sí? Bien, y de estas medidas hay que tener en cuenta también que nos podríamos encontrar con valores muy extremos. Si tuviéramos un valor muy extremo, ¿qué ocurriría con el rango? Yo puedo tener todo de números muy juntos, pero que si tengo un número muy separado, tengo todo 5, 6, 6, 8, 5, 4, pero resulta que hay un número mal pasado que pone 93. ¿Sí? ¿Qué pasaría con el rango? Que sería enorme por culpa de ese número. Así que el rango es una medida que se dice que es sensible, que le afectan los valores muy extremos. En cambio, el rango intercuartílico no le afectarían los valores extremos porque ya coge solo el 50% central. ¿Sí? De las medidas que hemos visto antes, la media aritmética es sensible, le afecta a los valores extremos. En cambio, la mediana no, porque yo ordeno los números, me da igual lo alto que sea el último y cojo el valor de medio, ¿sí? Así que también hay que tener en cuenta que hay medidas absolutas, estas son absolutas y esta es relativa, el coeficiente de variación, y hay medidas que son sensibles y que son robustas. Como esto depende de la media y la media es sensible, ¿no? Le afecta a los extremos, pues entonces esta es una medida sensible, esta también, incluso esta también y esta también. Esta sería la única medida que resistiría tener un valor extremo. Medidas resistentes o robustas. Venga, por tanto, de medidas de dispersión ya hemos visto las diferentes medidas, ¿no? Medidas de dispersión, tenemos la varianza, de la varianza se saca la desviación típica, coeficiente de variación y luego ya tenemos el rango y el rango intercuartílico, ¿no? Bien, nos indican los repartidos que están los datos. Y por último tenemos la asimetría. La asimetría
nos indica cómo se reparte la distribución de los datos, si se reparte equitativamente en valores altos y bajos o si queda descompensado. Si tengo una distribución así, pues es una distribución simétrica. Si tengo una distribución así, esto es una simetría positiva o un sesgo positivo hacia la derecha. ¿Sí? Esto es simétrico, esto sería asimetría positiva y eso sería asimetría negativa. ¿Sí? Si tengo mucha concentración en los valores bajos y mucha dispersión en los altos, si la cola está a la derecha, positivo. Imaginaos la escala, ¿no? Del 0, los negativos y los positivos, ¿no? Pues si la cola está a la derecha, será asimetría a la derecha o positiva, o sesgo positivo, se puede decir. Equilibrado, simetría. Y si la cola está a la izquierda, asimetría negativa. Si os digo, por ejemplo, que los alumnos de Statistics sacan muy buenas notas, todo el mundo saca muy buenas notas, ¿sí? Y el examen les va genial a los alumnos de Statistics. ¿Cómo sería la distribución de las notas de los alumnos de Statistics? Sería una simetría de tipo negativa, ojo, ¿sí? Si estas son las notas, vamos a tener muchos 9, 10, 8, vamos a tener mucha gente aquí y poca gente con notas bajas. ¿Sí? Así que un examen que ha ido muy bien es una asimetría negativa, porque la cola está a la izquierda. Hay muy poca gente con notas bajas. En cambio, si el examen ha ido muy mal, sería una asimetría de tipo positiva. Mucha gente con notas 0, 1, 2, 3, muy poca gente con 8, 9, 10. ¿Sí? Venga, por tanto, asimetría. Esto se puede ver también en el box plot. Si el box plot está equilibrado, es que es simétrico. Si la cola está a la derecha, quiere decir que la cola está a los valores altos. Por tanto, si la caja está estirada para arriba, asimetría positiva. Que la caja está estirada para abajo. Si la caja está estirada para abajo, quiere decir asimetría negativa, ¿no? Para abajo, para la izquierda, es lo mismo. ¿Sí? Bien, ¿cómo podemos identificar asimetría? Pues lo más fácil es que lo hagamos con el programa informático y nos calcula una medida de asimetría. ¿Sí? Es el valor de skewness. ¿Vale? Valor de skewness o de simetría. Si el valor de simetría que nos da el ordenador es 0, es que es una distribución perfectamente simétrica. Si es mayor que 0, es que es asimétrica positiva. Y si es menor de 0, es que es asimétrica negativa. ¿Que me dan un coeficiente de simetría? Me dicen skewness. El valor de skewness ha sido 0,7. ¿Eso qué quiere decir? Pues un valor que se acerca al 0, pero positivo. Es una asimetría positiva. ¿Sí? ¿Que me dicen que ha sido menos 2,1? Pues es un valor negativo, bastante fuerte. Asimetría fuertemente negativa. Tipo esto. ¿Sí? ¿Que me sale un valor cercano a 0? Pues diremos que es simétrico. 0,0 nunca nos va a dar. Así que si estamos entre 0,3 y menos 0,3 más o menos, se considera simétrico. O entre 0,5 menos 0,5 es un poco subjetivo. ¿Sí? Pero que tengamos en cuenta si estamos cerca del 0 es simétrico, si es mayor que 0 asimetría positiva y si es menor que 0 será una asimetría negativa. Vale, aquí tenéis un ejemplo. Vamos a ver cómo nos puede salir en el examen esto. Pues os pueden dar, lo podéis tener que hacer a ordenador y tenemos una base de datos, generamos todos los descriptivos y los tenéis que saber interpretar. Por ejemplo aquí, notas del examen final, N35, ¿eso qué quiere decir? Que hay un total de 35 alumnos. Min 5,54, ¿eso qué quiere decir? Que la nota media de la clase, la media aritmética, la media, ha sido 5,54. Quiere decir que la nota está bastante centrada en el 5, ¿no? Pues un examen pues, medio, ¿no? La gente dando para aprobado, pero es una nota media de 5,54. Median 5. ¿Qué quiere decir eso? Que la mediana es 5. Que el valor, si yo ordeno todos los valores, el valor que está en el centro es 5. Quiere decir que la mitad de la clase ha tenido menos de un 5 y la mitad de la clase ha tenido más de un 5. Mediana de 5. Moda de 4. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la nota que más se ha repetido, la moda, ha sido 4. ¿Sí? Luego, varianza. Esto eran medidas de tendencia central, ¿no? Nos queda aquí, medidas de tendencia central. Luego tenemos medidas de dispersión, empiezan a darnos medidas de dispersión. Varianza. 6,26. ¿Eso qué era? Eso quiere decir que la distancia cuadrática de las notas a la nota media es de 6,26. La distancia al cuadrado de media
de los valores a la media era un lío, no la vamos a tener que interpretar. Sencillamente que sepamos que es una medida de dispersión que es difícil de interpretar. 6,26 nos indica dispersión, pero es difícil de interpretar. Lo podemos interpretar como os lo he dicho, pero tampoco os líes, no os lo van a preguntar así. Luego, range 8. ¿Qué era el rango? La distancia entre el valor más alto y el más bajo. Así que rango de 8 quiere decir que entre la nota más baja y la más alta hay 8 puntos de diferencia. Luego, mínimo 2 y máximo 10. Pues por eso es el rango de 8, ¿no? Porque la nota más baja ha sido un 2, la nota más alta ha sido un 10, ¿no? Luego nos dice skewness 0,23. 0,23. Skewness 0,23. ¿Qué quiere decir eso? Está cerca del 0, así que diremos que es más o menos simétrica. Decimos entre 0,3 menos 0,3. ¿Sí? Así que sería una distribución prácticamente simétrica, ¿no? Ha seguido esta forma. Es una distribución prácticamente simétrica, pero con una ligera asimetría positiva, ¿no? Está un poquito asimétrica positiva, ¿sí? Porque es positiva, ¿sí? Así que se puede considerar simétrica, pero un poquito asimétrica positiva, ¿sí? Bueno, y de todo lo demás no lo vamos a utilizar de momento, hasta las últimas tres cosas. Dice 25avo percentil, 50avo percentil, 75avo percentil. ¿Qué es eso? Los percentiles 25, 50 y 75 son los cuartiles 1, 2 y 3, ¿no? Así que eso que nos está diciendo que el cuartil 1 es 4, que el cuartil 2 es 5 y que el cuartil 3 es 7. Es decir, que el 25% de la clase tiene menos de un 4. El 25% está entre un 4 y un 5. El 25% está entre un 5 y un 7. Y el 25% tiene más de un 7. ¿Sí? Pues vemos que las notas, pues como decíamos, ¿no? Han quedado bastante repartidas, bastante equitativas. Muy bien. Venga, perfecto. Pues con esto hemos acabado la estadística descriptiva unidimensional, es decir, cuando describimos una sola variable. Así que ahora, antes de acabar, vamos a ver que podríamos hablar de trabajar con dos variables a la vez. Decíamos simetría, skewness puede ser mayor que 0, puede ser igual a 0, puede ser menor que 0. Esto era asimetría positiva, esto era simetría, esto era asimetría negativa, ¿no? Venga, entonces, podemos hablar también de estadística descriptiva bidimensional, es decir, de dos variables a la vez. Ese estudio, el estudio bidimensional, va a depender de cómo sean las variables, cómo sean las dos variables con las que queremos trabajar. Si trabajamos con dos variables de tipo cualitativas, quali quale, será un estudio. Si trabajamos con variables de tipo cuantitativas, quanti quanti, será otro estudio. Y si trabajamos con una variable cualitativa y una cuantitativa, será otro estudio. Así que el análisis bidimensional será con dos variables. Intentaremos ver si esas dos variables tienen relación, básicamente, y el análisis diferente en función de esto. Si tengo dos variables cualitativas, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer la tabla de contingencia, que consiste en poner las dos variables en una tabla de doble entrada. Dice academia no, academia sí. Y luego aprobado o suspendido. Resulta que hacemos esta tabla, ¿no? Y nos han salido 9, 13 y 7 y 6. ¿Sí? Alumnos que habían ido a alguna academia, ¿sí? Y 16, 19, 22, 13, 35, ¿no? ¿Cómo interpretamos esta tabla? Pues que hay 9 alumnos que no habían ido a ninguna academia y que han aprobado. Hay 13 alumnos que no habían ido a ninguna academia y han suspendido. 7 que iban a academia y han aprobado. Y 6 que iban a academia pero han suspendido. ¿Sí? Así que eso lo podemos interpretar de esta manera. ¿Parece que ir a academia ayuda a aprobar el examen? Pues hombre, mirando esto, sí, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver? Los de no academia están suspendiendo la mayoría, 13 de 22, ¿no? En cambio, los de academia están aprobando la mayoría, 7 de 13. ¿Sí? Así que, bueno, se puede comparar en función del ejemplo que tengamos. También se puede hacer un diagrama de barras. Diagrama de barras, donde vamos a identificar la relación a partir de estos cuatro números. Y estos cuatro números los pongo en unas barras, es lo que tenéis aquí.
¿no? En el dossier, en la página 5, dice aprobados, no academia, sí academia, suspendidos, no academia, sí academia, ¿no? Pues serían aprobados 9 y 7 y luego 13 y 6, ¿no? Son las 4 barras. Es una forma de representar los datos que tengo en una tabla de contingencia. Así que si tengo dos variables, vamos a decir diagrama de barras conjuntas, que se llama a veces. Bueno, si tengo dos variables a la vez, ponemos los datos en una tabla de doble entrada de contingencia, donde aquí tenemos una variable y aquí la otra, y nos va indicando cuántos casos tenemos de cada combinación de las dos cosas, y así podemos ver un poco qué ha pasado, o si están relacionadas las dos cosas, ¿no? Y luego eso también se puede expresar gráficamente en un diagrama de barras conjuntas. Más cosas. Luego podemos hablar del estudio de dos cuantitativas. En el estudio de dos cuantitativas lo que vamos a hacer es un gráfico. Un gráfico donde vamos a poner aquí una variable y aquí la otra. ¿Sí? Y vamos a ir haciendo puntos respecto a las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo que dice peso y talla. Y tengo una persona que pesa tanto y tiene tanta talla, ¿no? Otra persona que tiene este peso y esta talla. ¿Sí? Vamos haciendo puntos donde cada punto es cada una de las observaciones de la muestra. Esto es una persona, esto es otra, respecto a las dos cosas. Y al final nos queda lo que se llama una nube de puntos, ¿vale? En un gráfico, bueno, el gráfico en sí se llama diagrama de dispersión, bueno, así, peso. Diagrama de dispersión consiste en poner una variable aquí, la otra variable aquí. ¿Sí? Lo ideal es que aquí pongamos la dependiente, la y aquí pongamos la x, es decir, que esto será lo que afecte a esto. En este caso, pues la altura es lo que afectará al peso, ¿no? Y luego vamos con los datos, el ordenador nos va generando esta nube de puntos, donde cada punto es cada una de las observaciones. Además de hacer este gráfico, el diagrama de dispersión, ¿no? Donde en el diagrama de dispersión vamos a poder apreciar el tipo de relación. ¿Qué vemos aquí? Una relación de tipo creciente, es decir, que cuanto más talla tiene la gente, más peso tienen, ¿no? Es decir, hay una relación de tipo directa o positiva. Si la nube de puntos del diagrama de dispersión sale para arriba, es que es una relación directa, cuanto más una cosa, más de la otra, o cuanto menos una cosa, menos de la otra. En cambio, si la nube de puntos saliera para abajo, sería una relación de tipo negativa o inversa. Es decir, que cuanto más avanzas de una cosa, menos tienes de la otra, ¿no? Al principio tengo poco y mucho, y luego a medida que tengo más, tengo menos, ¿no? Así que son dos relaciones inversas. Por ejemplo, podría ser ausencias a clase y nota del examen. Pues cuanto más faltas a clase, pues la gente tiene menos nota, ¿no? Relación negativa. Y luego podría ser una relación nula. Si no hay ninguna relación, pues la nube no tendrá ninguna tendencia ni para arriba ni para abajo. Relación nula. Por tanto, se puede identificar la relación entre dos cuantitativas a partir de un diagrama de dispersión y observando la tendencia de la nube de puntos, ¿sí? O se puede calcular mediante el cálculo de la correlación de Pearson. La correlación de Pearson, que se representa como RXY. Si la correlación de Pearson nos da un número positivo mayor de 0, querrá decir una relación de tipo directa o positiva. Si la correlación de Pearson nos da menor que 0, es una relación inversa o negativa. Y finalmente, si la correlación de Pearson nos da 0, será una relación nula. ¿Sí? Así que la correlación de Pearson es una medida estadística para resumir la relación entre dos variables cuantitativas. Va de -1, que sería la máxima relación negativa, hasta +1, que sería la máxima relación positiva, pasando por el 0, que es la ausencia de relación. Así que si me sale 0,8 es una relación muy fuerte positiva. Que me sale -0,9 es una relación muy fuerte también, ¿eh? -0,9 es muy fuerte, se acerca al -1, muy fuerte de tipo negativo. Que me sale 0,1 pues es una relación prácticamente nula. Vamos a ver aquí, tenemos una matriz de correlaciones, que esto nos lo genera el Jamovi. Y tenemos las tres correlaciones de Pearson, dice Pearson's R, eso es esto, la correlación de Pearson. En la matriz nos da las correlaciones, por ejemplo, la asistencia y la nota del parcial. La correlación es 0,54, es decir, hay una relación directa
entre la asistencia y la nota del parcial y no, bueno, y una relación relativamente de intensidad media, podríamos decir, ¿sí? Porque tampoco está muy cerca del 1. ¿Sí? Así que hay relación, la gente que va más a clase saca más nota en el parcial. Eso es lo que nos está diciendo el 0,54 de la matriz de correlaciones. Abajo pone p-value, eso de p-value no lo vamos a ver de momento, descartado. ¿Sí? Luego debajo dice asistencia y nota del examen final, 0,64, 0,646, es decir, una relación positiva y más fuerte que la de antes, así que la asistencia tiene relación directa con la nota final. Cuanto más vamos a clase, más nota esperamos sacar, ¿sí? Y tiene más relación que el parcial, 0,65 casi, y antes era 0,54. Y luego la nota del parcial y la nota del final, 0,697, ¿no? ¿Lo veis? Eso significa una relación también positiva y fuerte entre la nota del parcial y la nota del final. La gente que saca buena nota del parcial suele sacar buena nota en el final. Venga, pues eso sería la matriz de correlaciones, ¿sí? Esa matriz de correlaciones nos daría todas las correlaciones de todas las variables por parejas. Que tengáis en cuenta que la correlación de Pearson es un valor que va de -1 a +1 pasando por el 0. -1 una máxima relación negativa, +1 una máxima relación positiva. 0 no hay relación. Y a partir de aquí lo interpretamos. ¿Qué nos hará una correlación de Pearson de 0,9? Mucha relación. De 0,1 prácticamente no hay relación. De -0,5 una relación media y negativa. ¿Sí? Y vamos al último caso. Si tengo una cualitativa y una cuantitativa, entonces ¿qué vamos a hacer? En este caso no vamos a hacer nada distinto de lo que ya sabemos hacer. Lo único que vamos a utilizar la cualitativa para separar. Aquí, por ejemplo, teníamos ir a academia y la nota. Ir a academia o no es una cualitativa y la nota sería una cuantitativa. Pues sencillamente vamos a coger la cualitativa y vamos a dividir en grupos. Los que no van a academia y los que sí van a academia. No y sí. Y vamos a sacarle todas las medidas descriptivas que hemos estudiado, la media, la mediana, la moda, la varianza, todas las medidas, pero para los de un grupo y para los del otro. Así que cogemos la cualitativa, la utilizamos para separar en grupos y hacemos un análisis descriptivo de la cuantitativa, pero separada en función del grupo. Y entonces nos queda algo parecido a esto, ¿no? Por ejemplo, tendremos un boxplot para un grupo y para el otro, de la nota. ¿Quién saca mejor nota? Pues claramente vemos que sacan mejor nota los de sí academia, ¿no? Sí, la nota, el boxplot es bastante más alto, ¿no? Descriptivos. Tenemos academia, no, sí, 22 no han ido a academia, 13 sí de la muestra. Luego min, la media. ¿Cuál ha sido la nota media de los de no academia? Un 4,32. En cambio, la nota media de los de sí academia ha sido un 7,62. Luego la mediana de los de no academia ha sido un 4, la mediana de los de sí academia ha sido un 8. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Que hay una cierta diferencia, ¿no?, entre los de no academia y los de sí academia. Parece que les va mejor el examen a los que han ido a academia, ¿sí? Por hacer un poco de publicidad. Así que si tenemos mucha diferencia entre los dos grupos, quiere decir que las dos cosas están relacionadas. Si las notas fueran iguales entre los de no academia y los de sí, ¿qué querría decir? Que no habría ninguna relación. En cambio, si las cosas son diferentes, si las medidas de síntesis son distintas, entonces quiere decir que hay más relación o que hay relación entre las dos variables. Cuanto más distintos sean los descriptivos, más relación hay entre las dos variables. Cuanto más parecidos sean los descriptivos, menos relación hay entre las dos variables. Venga, muy bien. Pues con esto ya hemos acabado toda la parte de estadística descriptiva. Venga, de este primer vídeo, ¿no? Hemos hecho estadística descriptiva de unidimensional, bidimensional, esta es la parte seguramente más sencillita de la asignatura, ¿sí? Por eso la paso un poquito más rápido. El resto de temas los vamos a ver un poquito con más detalle, pero bueno, la parte descriptiva tampoco tiene mucho secreto, así que lo hemos ido mirando un poco todo, que quede todo claro, no es difícil, además normalmente os lo hacen más bien interpretar, así que prácticamente no vais a tener que calcular nada, solo saber leer un pantallazo o hacerlo con ordenador y saber interpretar los resultados descriptivos, ¿sí? Venga, perfecto, pues
Lo dejamos aquí por esta primera clase y nada, nos vemos en el próximo vídeo.